Ok. Dios les bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar, voy a dar gracias y vamos a pasar a dar. Quiero dar un pequeño testimonio, hermanos, que fue muy fuerte para mi vida. Pero vamos a orar, hermanos. Voy a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, sé tú, Padre Santo, hablando, Señor. Hoy voy a grabar, Padre Santo, este testimonio, Señor. Padre Santo, estas cosas, Padre Santo, que has revelado, Padre Santo. La iglesia se tiene que apercibir, Padre Santo. Estamos en los últimos tiempos, bendito Dios. Ten misericordia, Padre Santo. Yo te pido que esto sea para tu gloria y tu honra, Señor, y cualquiera que esté viendo, Padre Santo, al otro lado de la pantalla, Señor, sea edificado, sea edificada, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo a ti te pido, Padre Santo, seas tú hablando en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, pues quiero primeramente presentarme. Soy Luis, soy de México y tuve un sueño el día 17 de septiembre a las 4:03, entre 3 y 5 de la mañana aproximadamente. ¿Ok? Fueron dos visiones, sueños, no sé si se le puede llamar así. Y yo lo que quiero explicar, hermanos, es que antes que nada, la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos el Espíritu Santo se derramaría sobre toda carne. Joel está, no sé si en qué parte de los evangelios, no sé si en Hechos, pero habla de que se derramaría el Espíritu Santo sobre toda carne. Los ancianos tendrán, si no me equivoco, sueños, los jóvenes tendrán visiones, ¿ok? Yo no sé si fue un sueño, yo no sé si fue una visión nocturna, como lo plantea la palabra de Dios. Lo único que sé es lo que vi, lo que experimenté en ese sueño y en el transcurso de la noche, ¿ok? Yo acababa de hablar con un hermano que ahorita se encuentra en otro lado en México y di las gracias y me fui a dormir, ¿ok? Y durante ese sueño, cuando comenzó el sueño, cuando comenzó la visión, yo me sentía, era tan vívido, hermanos, era tan real. Yo me sentía en ese lugar, en ese momento, estaba en mi casa. Y yo me acuerdo que lo primero que vi es que yo grité, o lo primero que la primera parte que yo recuerdo en el sueño, en el primer sueño se divide en dos, ¿ok? Se divide lo que yo entendí en el rapto de la iglesia, en el arrebatamiento, según la palabra de Dios, que habla en Tesalonicenses, Apocalipsis, y en algunas partes de los evangelios que habla el Señor Jesús. Y el otro, era como un proceso de lo que le va a costar a aquel que siga a Jesús, a aquel que quiere llegar al reino de los cielos, el proceso que va a costar la salvación, para que me entiendan, ¿ok? El primer sueño, ¿ok? Basándonos en la palabra de Dios, voy a poner, si puedo, hermanos, voy a poner unos versículos ahí. Basándonos en esto, yo estaba en mi casa, ¿ok? Y decía, yo me acuerdo que yo grité, yo me acuerdo que escuché un temblor así, un estruendo durísimo, escuché un estruendo duro, sonó durísimo ese estruendo. Y yo me acuerdo que después de eso yo gritaba desde mi interior, yo gritaba a mi familia, yo gritaba con las personas que me rodeaban, yo gritaba, queda poco tiempo, y entre comillas, no sé si me refería a un minuto. Yo pensé en un minuto, no sé por qué eso me vino, pero un minuto, o sea, queda muy poco. Y yo de ahí caí de rodillas y empecé a clamar y a llorar. Yo empezaba clamando y llorando. Y después una voz, no sé si estaba en ese periodo, yo no sé si estaba hablando con alguien en el sueño o en la visión por teléfono. Y este hermano me decía, y tranquilo, ya llegó y ya nos vamos. Y ya nos vamos ya.
lo que ha pasado, pasado. No sé si fue una voz de alguien especial o de un hermano o alguien, pero esa voz llegaba o yo escuchaba y de repente empecé a sentir un alivio muy fuerte, sentí un alivio como si todo lo que es como si todos los problemas que hubiese tenido como que se fueran. Y después aparecí en un lugar, pero fue instantáneo, aparecí en un lugar, pero yo veía como al mismo tiempo subía, ¿ok? Yo entró como mucho oxígeno a mí, como si yo, como un aliento, como que entró mucho oxígeno y sentía mucha energía alrededor de mí y también sentía como que alguien me jalaba de los brazos, ¿ok? Como si me tomaran de los brazos y me jalaran y tenía yo puesto un arnés, ¿ok? Como si yo tuviese puesto un arnés y del arnés te jalara. No sé si has estado o si se han alguna vez subido a estos como juegos, les llaman tirolesas, donde te ponen un arnés para que te cuelgues de la tirolesa, solamente que en esta parte era como que de atrás, yo estaba colgado como que de atrás, ¿ok? También creo que los usan los bomberos, estas personas que suelen hacer rescates y los militares, si no me equivoco, varias personas ahí que utilizan estos arneses, los que escalan, los que hacen climbing o no sé cómo se le llame. Y el punto es que yo sentí como yo era jalado y levantado como también de mis brazos, así como que yo era levantado, o sea, yo lo sentí. Y yo me acuerdo que iba como en cámara lenta, o sea, yo iba siendo levantado, pero yo iba en cámara lenta y yo veía la tierra, yo vi el techo de mi casa, cómo lo atravesé y vi la tierra, ¿ok? Yo vi, más que la tierra, yo veía, y lo que más recuerdo eran las calles, cómo se iban haciendo pequeñas, 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 y era de noche, ¿ok? No sé si era de noche o era porque había oscuridad, ¿ok? No sé si era de noche o porque había oscuridad en otro sentido. No sé cómo, no sé, eso sí no lo puedo describir. Esa fue una, ¿ok? Yo llegaba a un lugar, en ese momento yo llegaba a un lugar en donde había como, era un como closet, era como un lugar de espera, ¿ok? Era como un lugar de espera y ahí estaba. Y eso es lo que puedo recordar. Era como un lugar de espera. Y en ese lugar de espera era chiquitito, era un cuartecito, un cuarto chiquito, ¿ok? Era un cuarto pequeño, como un closet, como de madera, y había como dos o tres asientos, como de esos lugares que están en las clínicas. No sé si han ido a alguna clínica, bueno, de aquí en México, sí, o sea, cuando te va a atender un doctor o algo en alguna farmacia y hay clínicas donde te ponen ahí en espera. O cuando vas a un oftalmólogo, qué sé yo, un lugar, una zona donde está ahí la espera. Te ponen tres o cuatro asientos y había como dos o tres asientos y había una persona, yo vi una persona, una ya se había subido y otra se había estado ahí. Y yo llegaba, yo le decía, lo logramos. Yo cuando veía a esa persona, yo le decía, lo logramos, estábamos en ese cuartito. Bueno, pasó, eso fue como un minuto, yo me acuerdo que en eso que le hablaba o le decía pasó bien poquito, eran segundos. Y de repente vuelvo a bajar, como que volví a bajar a la tierra, ¿ok? Como si volviese a bajar a mi casa. Y volví a bajar y esto fue lo que más me impactó, lo que más me generó impacto, ¿ok? Yo vi a mi familia, yo vi a familiares míos que entraban a mi habitación, que entraban a buscarme, que me estaban buscando por todos lados, pero específicamente los vi en mi habitación, pero estaban buscándome, yo entendía que me estaban buscando y yo los veía y había como algo invisible que nos separaba y yo veía y me decían te estamos buscando, pero me hablaban como que explicándome, como diciéndomelo, pero como que ellos lo estaban haciendo, pero al mismo tiempo no sabían que yo estaba ahí, como que me estaban hablando, pero con intenciones de desesperación, no sé cómo decirlo. Y yo los veía, pero ellos a mí no. ¿Ok? Yo veía a mis familiares, pero ellos a mí no me veían. Y yo les decía, estoy aquí, estoy aquí. Yo les decía, yo les gritaba, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Escúchenme, estoy aquí, no se preocupen. Pero ellos me decían, ¿dónde estás? Te estamos buscando, llevamos días, meses, años, no me acuerdo cuánto fue el tiempo. Algo así describía. Y yo me acuerdo que después de ahí, me acuerdo que yo veía a otro, pues eran dos, y yo me acuerdo que uno de ellos decía, me voy a salir a la calle a buscarte. No sé por qué, pero me voy a salir. Y yo le decía a él, ¿cómo?
O sea, yo les decía, estoy aquí, ¿por qué hacen eso? Y los tocaba, pero al mismo tiempo no los podía tocar. Y yo me acuerdo que estaba mi computadora, una laptop como esta, ¿ok? Y hagan de cuenta que yo a la computadora, no sé si se ve ahí, yo a la computadora estaba aquí el botón de encendido y yo intentaba apagarla. Yo intentaba apagarla, pero cuando yo la apagaba, mi mano traspasaba la computadora. O sea, mi mano, hagan de cuenta que esto, o sea, se traspasaba. Traspasaba, pues no sé si me entienden. Y como si yo no pudiera tocar las cosas, no sé. Y porque yo veía que habían dejado prendida y estaba ahí en el escritorio. Y yo me acuerdo que yo estaba muy desesperado, yo les estaba diciendo, estoy aquí enfrente de ustedes, pero había una como burbuja, una barrera, no me dejaba hablar con ellos, ¿ok? No podía yo hablar con ellos, no podía. Y pasó mucho tiempo, yo estuve desesperado, ellos también yo los veía desesperados. Después tuve como que otra visión en donde los veía en otro lado, buscándome, intentándome como contactar, no sé si estaban haciendo como medios de brujería, no entendí ahí, la verdad, pero ellos intentaban como contactarme, como hablar de mí, hablar conmigo, no sé cómo, no sé por qué. Y, y yo los veía muy mal, estaban muy, preocupados. Y en eso era tanta como que yo sentía, como que era tanto que yo dije, ¿sabes qué? Me voy a ir. Y les dije, y yo me acuerdo que les daba esta palabra, ahora les toca sufrir a ustedes. Y yo me acuerdo que a mí me dolió eso, pero yo me despedía y yo me daba la vuelta y me iba. Y yo estaba como en ese plano en donde no me podían ver ni me podían escuchar, no sé, había como una burbuja, una barrera, algo que no me dejaba que me escucharan o que me vieran. Y yo me acuerdo que ya me iba. Ahí que recuerdo, ahí termina el primer sueño, ¿ok? O la primera visión. En el segundo sueño, ¿ok? En el segundo sueño, o segunda visión, como usted le quiera llamar, yo veía, yo literalmente volvía a ese lugar del closet, por así decirlo, de espera, ¿ok? Yo volví a ese lugar del closet de espera, era un closetcito de espera. Y yo me acuerdo que yo pasaba una persona, como les había dicho, pasaba una persona y adelante de mí y después y otra persona estaba seguía en el lugar de espera y se quedaba ahí y después me decían te toca, o sea, como que si me tocara a mí. Bueno, les voy a describir. No sé si conocen los roller coaster o los juegos mecánicos estos que venden. Voy a poner imágenes, ¿ok? Ahorita a lo mejor en la pantalla está viendo usted imágenes de más o menos lo que vi para que se dé una idea. Entonces yo vi estos roller coaster o bueno, estos juegos mecánicos y era un juego en el que no, en los roller coasters llevan muchas personas, hay como son como, como, este, son gabinetes, o bueno, no sé cómo decirlo. Son asientos que están juntos, están pegados y son varias personas, pero este no era así. Este era uno por persona, era como un asiento por persona, era como muy sencillo este roller coaster. De hecho, el asiento era muy chiquito, era como había como un círculo de metal y literalmente estaba el asiento, pero tú te podías agarrar. Les voy a poner imágenes. Yo lo interpreto como que eran el asiento como si fuera el de la moto, de la parte de atrás del asiento trasero. No sé si han visto que tiene como este, una parrillita. Las motos, de esas que venden así en los centros comerciales, que están muy sencillas, que son unas parrillitas para que te puedas agarrar, la persona de atrás pueda amarrar sus cosas, ¿no? Entonces, haz de cuenta que así era chiquito un asiento y era en un roller coaster. La otra descripción que veo del roller coaster es que era un túnel, ¿ok? Literalmente era un tunelcito, pero tenía forma de gusano y no era completamente cerrado. Era un túnel y era muy estrecho, era muy, muy cortito. Apenas una persona haciéndose así y acostada cabía. Yo me acuerdo que me tenía que acostar y me tenía que echar para atrás y me tenía que hacer chiquito, chiquito. Yo me hacía chiquito, 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 yo me acuerdo, para entrar por ese roller coaster. Y yo me acuerdo que me decían te toca, ¿no? Y ya me subía a ese asiento tan pequeño, pero yo me acuerdo que había cosas que sí me asustaron mucho al entrar yo ahí. Como cuando yo entraba en ese lugar, yo me acuerdo que la parte de abajo, pues como tiene sus cadenas que te van moviendo, era mecánico el juego, ¿ok? Y yo me acuerdo que entraba en ese túnel, en ese carrito así chiquito, es un asiento de una persona,
Y yo me acuerdo que me tenía que agarrar con mucha fuerza para no caerme. Me tenía que agarrar bien. Me acuerdo que se movía. Ya cuando entraba se movía mucho. Y yo sentía que me iba a caer, pero no me caía porque estaba agarrado. Pero al mismo tiempo tenía miedo porque mis dedos, como me agarraba de abajo, como las motos estas que se agarran luego las personas, no sé si han visto, de atrás, de abajo, así como que incómodos. Y acostado, ya sabes. Y el problema era que yo sentía que podía perder mis dedos o mi mano. Literalmente te las podía mochar. Pero yo sabía que o me agarraba y posiblemente me mochaba la mano, o sea, me cortaba la mano, los dedos, o me caía. O sea, era poner en riesgo mis dedos. No sé cómo explicarlo, pero yo sentía que ponía en riesgo mis dedos, mis manos, con tal de salvarme, no sé cómo decirlo, o sea, con tal de agarrarme y no caerme de ahí, ¿ok? Y yo estaba atemorizado, ya no había nadie, ya cuando te subes, vas avanzando y ya no veía yo a nadie alrededor de mí, yo solamente estaba enfocando ya no caerme, y yo sentía si no me puedo soltar, no me puedo soltar, era muy estrecho eso, era un tunelcito muy estrecho y era largo, fácil, yo creo que era como 1 kilómetro avanzando, ibas como a 10 kilómetros por hora, ibas muy lento ahí, como que muy, 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 muy lento, pues, avanzando muy lento, no como los que van rápido. Y yo me acuerdo que hubo tramos, ¿ok? Yo me acuerdo que había subidas, bajadas, o sea, como que se movía así, casi casi te caías, no sé si han visto que cuando se mueve muy fuerte, se sacude, o en una moto, en algún que vas, también te mueve a ti, te sacude. Entonces, yo me acuerdo que hubo una sección, hubo varias partes, pero en una de las primeras secciones yo veía alrededor de mí como zombies muertos. Estaban fuera del roller coaster y yo estaba en el túnel, yo estaba pasando por el túnel, pero era como de gusano. Voy a poner imágenes para que se entienda. Y yo me acuerdo que veía gente muerta y yo sabía que eran como demonios. O sea, yo los veía y están muertos, pero son demonios, son zombies. Y yo me acuerdo que levantaba una mano y con la otra me agarraba con fuerza y con una mano empezaba reprendiendo. Y yo me acuerdo que si bajaba yo la mano, estos hombres muertos o zombies, que sea yo seres, se ponían enfrente de mí y, y me agarraban el roller coaster y no me dejaban avanzar. Me agarraban mi carrito y no me dejaban, se ponían enfrente de mí y no me dejaban pasar. Entonces yo tenía que levantar la mano e ir reprendiendo, ¿ok? Cuando en otra parte yo llegaba, ¿ok? En otra parte yo llegaba y yo veía, este, yo me encontraba con alguien, era como una persona que ya conocía. Lo relaciono con un amigo de la infancia, pero no sé bien. No puedo decirle si era él o no. Solamente yo lo único que decía es que yo lo veía enfrente de mí y íbamos ahí en el roller coaster cada quien en su asiento. Y yo me acuerdo que lo veía, él me saludaba y me decía, sí, sí, estaba contento. Y yo me acuerdo que iba de blanco, él iba de blanco, iba con una camisa de blanco, no sé si su corbata. Y yo lo relacioné con él, pero es como si lo conociera, pero al mismo tiempo no me acuerdo de quién es. Y yo le decía, qué bueno que te veo aquí, qué bueno que te veo aquí. Yo estaba feliz, yo estaba contento porque lo veía ahí enfrente de mí. Y él estaba de espaldas a mí, pero me volteaba a ver y haz de cuenta que me decía, sí, 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 aquí vamos en el roller coaster, ¿no? En el carrito y en el túnel. Y yo me acuerdo, ¿ok? Yo me acuerdo que pasando una parte, una sección de ese camino del roller coaster, a la izquierda yo volteaba a ver y también lo veía a él, ¿ok? Iba delante de mí, pero también lo volteé a ver y también lo veía a él. Y aquí viene lo más aterrador, si se le puede llamar aterrador o como fuerte, ¿ok? Que yo lo veía, pero estaba tirado. Haz de cuenta que estaba tirado, acostado así tirado, y yo lo veía ensangrentado, como si hubiese sido apuñalado, ¿ok? En una calle así, abandonado, tirado. Íbamos pasando y yo lo veía a él y estaba al mismo tiempo delante de mí, ¿ok? Y yo me acuerdo que al lado de él, ahí de inmediato yo entendí que era su cuerpo. Yo entendí que era su cuerpo y estaba muerto. Y yo me acuerdo que al lado de él había un tipo con un puñal, un cuchillo que parece ser que lo había apuñalado, lo acababa de haber apuñalado. Porque yo me acuerdo que él apareció enfrente de mí. Y yo me acuerdo que ahí iba, ¿ok? Ahí vamos.
y pasaron unas cosas, fue demasiada información, pero esos fueron prácticamente dos visiones. Se dividió en el túnel y en el rapto, como yo sentía que yo era levantado, ¿ok? Pero fue en cámara lenta. Entonces, esos fueron mis visiones, esos fueron unos sueños que fueron tan impactantes para mí. Yo no sé si me creas, ni siquiera me importa si me crees o no. Yo lo único que quiero que creas, yo lo único que mi corazón desea, y yo creo que es lo que Dios pide, es que nadie, no quiere Él que nadie se pierda, no quiere Él que nadie, dice la palabra de Dios que no quiere que, nadie, que el impío se pierda, o sea, se muera si no se arrepienta. Dice, dice que quiere que todos procedan al arrepentimiento para que se salven. Lo único que te puedo decir, meditando todo lo que experimenté, hablando con siervos de Dios que me han dicho la interpretación de lo que vieron, de lo que yo vi, perdón, de lo que les platiqué, me dijeron que ciertamente ha sido una visión profunda de estos últimos tiempos, ¿ok? Las iglesias están muy mal, el pueblo de Dios se tiene que apercibir, el proceso de la salvación es muy difícil, dice la palabra de Dios, y ahí me vino a la mente cuando yo supe de lo de aquel túnel. Yo lo veía y era muy chiquito, y yo me ponía incómodo y tenía miedo de perder la mano, pero decía, o es mi mano o soy yo. Y yo me agarraba con muchas fuerzas, yo me acuerdo, y me movía, y aún así me sacudía esa cosa, esas bajadas y esas subidas. Aunque iba lento, me sacudía. Yo me acuerdo porque había unas bajadas que son así de repente, que vas lento y de repente bajas. Y yo me acuerdo que ahí es donde me agarraba muy fuerte. Y había otras que eran subidas, que te tenías que agarrar más fuerte, ¿no? Y a pesar de todo lo que, yo me acuerdo que a pesar de todo lo que pasé, yo me acuerdo que iba ahí, y yo me acuerdo que estaba atemorizado, pero al mismo tiempo yo sabía que o sea, iba poco a poco, pues. Y aunque yo tuve miedo en ciertos puntos, yo sabía que iba poco a poco, porque si yo me caía, no había nadie. Ya prácticamente yo me sentí solo ahí, ya no había nadie, ya era o te agarras o te agarras. Y dice la palabra de Dios, como les decía, el Señor Jesús dijo, porque más fácil, dice, porque dice el camino al reino de los cielos, el camino dice que es angosto, la puerta es angosta, la salvación, y dice que ancha dice que ancha es el camino a la perdición, y muchos pasan por ahí, y pocos son los que hallan el camino estrecho. Y durante ese proceso, cuando yo me despedía de mi familia, cuando yo me despedía, yo les decía, ahora les toca sufrir. Me daba la vuelta, me resignaba y decía, no puedo hacer nada. Y realmente no se puede hacer nada. Después de que vamos con el Señor, después de que el Señor nos llama, después sea como sea, si vamos a ser tomados o si nos toca partir de esta tierra de una forma u otra, estando en el Señor, si alguien muere sin haberse arrepentido y sin haber creído en Jesucristo, el único Salvador, tengo que decirte lamentablemente, y eso me duele a mí porque yo no quiero que nadie se pierda así como el Señor, yo quiero que se salven. Ese es el mensaje del Evangelio. Y esto es muy fuerte, es la eternidad, es la eternidad. Este mundo se va a acabar. Este mundo va a llegar a su fin. Soy efímero, somos efímeros, tú eres efímero, efímera. Este cuerpo, este mundo se va a acabar. Pero dice la palabra de Dios, el Señor Jesús, que quien cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Juan 11, si no me equivoco, 27, si no me equivoco. Y el Señor está hablando. Estamos en los últimos tiempos, las señales se están cumpliendo, las profecías bíblicas son reales. Todo está dando su
todo está dando indicios a que en cualquier momento el Señor viene por su iglesia. La maldad se ha aumentado. Lo que dijo el apóstol Pablo cuando habló de que habrá personas adoradoras, implacables, adoradoras de sí mismos, implacables, maldicientes, que le van a faltar el respeto a sus padres, que no van a tener temor de Dios. Eso lo habla el apóstol Pablo. Y el amor de muchos se va a enfriar. Y lo estamos viendo, incluso en las iglesias. El Señor Jesús está llamando a la puerta de todos nosotros. Dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Quien oye mi voz, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Y me abre, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Eso habrá comunión. No se trata de religión. Tú que me estás escuchando, no se trata de religión, se trata de relación. Estamos en los últimos tiempos y no solamente en eso, sino que ¿y tú qué sabes? ¿Tú qué sabes si no es mañana tu último día? ¿Ya sabes a dónde vas a ir cuando mueras? Dice la palabra de Dios que en Apocalipsis 20:11, si no me equivoco, que todos vamos a comparecer al tribunal del gran trono blanco de Cristo. Y vamos a dar cuentas por lo que hicimos. Dice, y fueron juzgados, pequeños y grandes, de todo tipo, de acuerdo a según sus obras. El Señor Jesús murió por ti y por mí en la cruz. Fue tentado, pero nunca pecó. Nunca pecó. Hizo el justo pago, que es la muerte. Nuestro delito, el tuyo y el mío, correspondía a la muerte, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él abogó por ti y por mí. Algo que no merecíamos, esa es la misericordia. Y la palabra de Dios dice que la única forma de yo recibir esa herencia tan hermosa que el Señor preparó para mí, con su amor, es arrepentirme de mis pecados, confesar al Señor Jesús como único Salvador y vivir para Él. Vivir sus mandamientos, guardar su palabra. Dice Juan 14:15, si me amáis, guardas mis mandamientos. Los dones no te van a salvar. El prestigio, que la gente te conozca como predicador, como evangelista, como pastor, como budista, como seguidor de Krishna, seguidor de Mohammed, seguidor de Alá. Nadie te puede salvar. Ningún ser en este mundo creado te puede salvar. Ningún Dios tiene tanto poder como el Señor Jesús para salvar el alma. No me importa de dónde vienes, no me importa quién eres, no me importa cuánto dinero tienes, no me importa si eres pobre, si eres rico, si eres gordo, si eres flaco, de qué raza vienes, de qué etnia vienes, no me importa. Si fuiste brujo, si fuiste bruja, si practicabas el satanismo, si practicabas la brujería, el espiritismo, no me importa todo eso, eso no importa. Si no te arrepientes, si no crees en Jesucristo, tus diosesitos, tu Santa María, tu Virgen María, tu San Pablito, tu San Juditas, tu San Tadeo no te va a salvar. Ni la muerte, ni esta supuesta Santa Muerte que de santa no tiene nada. El único que salva es Jesucristo. El único que salva es Jesucristo. Yo te dejo, amado hermano, amada hermana que me estás escuchando, con este mensaje. Yo no me considero nadie. Y se lo he dicho al Señor, yo quién soy para compartir tu evangelio, para compartir tu palabra. Y dice, si me amas, ¿por qué no le dices a los demás? Y así como tú o como yo, cuando conocemos a un buen médico y vamos al doctor y estamos enfermos, y ese buen médico o ese buen maestro o ese buen profesionista no lo recomendamos cuando
nos hace nos da una buena sesión, una buena terapia, qué sé yo, un buen diagnóstico, ¿por qué no podemos recomendar a aquel que nos da la vida eterna? Si yo pusiera en tus manos las medicinas que curaran la muerte, una medicina que cura la muerte, literalmente, ¿qué no la compartirías? ¿Tan egoísta serías que callarías? Lo mismo es el Señor Jesús. Pero a veces somos egoístas y solamente pensamos en nosotros. ¿Y sabes qué? Al final la Biblia me va a decir a mí que el Señor Jesús lo único que va a ver es que va a decir, va a ver a unos y va a ver a otros, los va a separar. Y a unos les va a decir, benditos, vengan conmigo, entren, porque desde el principio de la creación fue preparado para ustedes este lugar, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, tuve frío y me cubristeis. Y a otros les va a decir, malditos, apartaos de mí, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve frío y no me cubristeis, tuve sed y no me disteis de beber. Al fuego eterno, porque no hubo amor. El amor es el que nos va a salvar, hermanos. La santidad, sin la cual nadie verá al Señor, y la paz, porque muchos omiten la paz, pero también la paz con mi hermano, con mi familia, etc. Si yo tengo un problema, aunque ellos tengan problema conmigo, yo mantengo la paz con aquel que es mi prójimo y amo, porque es lo que hizo el Señor Jesús. Es el fruto del Espíritu, lo que da evidencia de nuestra salvación. Aún estás a tiempo. Aún estoy a tiempo. Si hay algo que está mal en tu vida, amado hermano, amada hermana, o persona que me estás escuchando, el Señor Jesús te está llamando. Te está diciendo, déjame entrar a tu vida. Porque podemos ir con el psicólogo, podemos ir con el doctor y pueden curarnos parcialmente, entre comillas. Nos pueden dar una solución parcial del problema, pero el único que puede salvarte, el único que te hizo, el único que te conoce, el único de donde viene la vida eterna es del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios que cuando creemos en Él pasamos de muerte a vida, de estar muertos en nuestros pecados y delitos a la vida del Señor. ¿Ok? Yo te dejo con eso. Dios te bendiga. Dios te guarde. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesús, porque mañana puede ser muy tarde. Cristo viene pronto. Y la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes, hermanos. Amén.